Hola a todos, a nosotros nos tocó elaborar el tema número 1, ¿qué se entiende por amartiología? Según el diccionario, la palabra amartiología proviene del griego amartia, que significa perder la marca, como en el tiro con arco. Por lo tanto, podemos decir que esta rama de la teología se encarga de estudiar lo relacionado con el pecado. Entender las generalidades de la amartiología nos permite conocer a la vez el estado y la necesidad del hombre sin Cristo. El estudio de la martiología es esencial para la adecuada comprensión de la historia del ser humano, la condición actual del mundo, la justicia de Dios, los conceptos de rendición de cuentas y juicio, la naturaleza de la gracia y la salvación de Dios, la muerte y la resurrección de Cristo. En pocas palabras, sin una adecuada comprensión del pecado, conceptos como la redención y la gracia jamás tendrían sentido. De manera muy sencilla, entendemos que el pecado es la condición de separación de Dios, que surge de nuestra oposición a sus caminos y propósitos. Uno de los elementos centrales de la martiología es hacernos reflexionar acerca de que todo ser humano necesita ser perdonado por Dios a través de la obra de Jesús, su muerte y resurrección. Al estudiar la Biblia, encontraremos que el pecado se originó porque Dios permitió que sus criaturas tuvieran libre albedrío. El pecado no solo se circunscribía a la tierra, sino en el cielo también. El libre albedrío debe existir para que el pecado se manifieste en la creación de Dios, ya que Dios no puede producir pecado o promover el pecado. Consultando Ezequiel 28, del versículo 11 al 19, vemos que Lucifer fue quien introdujo el pecado al universo, y se cita de la siguiente forma: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te regí por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Al estudiar la Biblia vemos que el pecado entró por la puerta del albedrío. Como lo leímos anteriormente, el pecado no solo se circunscribía a la tierra, sino al cielo también. Otros ángeles siguieron el pecado y la rebelión de Satanás y se unieron a él en las filas de los ángeles transgresores. ¿Cómo se ha interpretado el pecado? La sociedad lo llama discreción, los educadores lo llaman ignorancia, los evolucionistas lo llaman trato de bestias, los científicos o pseudo-cristianos lo enseñan como ausencia de lo bueno, el hombre carnal lo excusa como una debilidad amable y los nuevos teólogos declaran como mero egoísmo. ¿Cuál es el enfoque de la Biblia acerca del pecado? Bueno, el pecado número 1 es perder la marca o errar en el blanco, según Romanos 3:23. Como número 2, pecado es transgresión, y eso nos lo enseña 1 Juan 3:4. Pecado es rebelión contra Dios, y lo podemos leer en Isaías 1:2. Pecado es desobediencia, según Efesios 2:2. Y pecado también es incredulidad, según 1 Juan 5:10. Algunas palabras fueron usadas para describir el pecado, y la martiología ha encontrado que en el Antiguo Testamento son usadas las siguientes palabras: Awom, que significa iniquidad y culpa; Asham, que significa culpa ante Dios; Pasha, que significa rebelde y se traduce como transgresión; Rasha significa malvado; Taha significa deliberadamente, no accidentalmente o vagar lejos; Chata significa perder la marca o disparar una flecha mal; Ra significa romper o arruinar y se traduce a menudo como malvado; y Shagá significa errar o desviarse como animal perdido. Hay otras palabras para referirse en el Nuevo Testamento que las dirá mi compañero a continuación. Buenas tardes, compañeros. Las palabras del Nuevo Testamento para el pecado son kakos, que significa malo; acebes, que significa impio; enochos, que significa culpable; anomos, significa sin ley; agnoein, se refiere a la adoración ignorante; planao, significa ir por el mal camino; poneros, significa mal y por lo general mal moral; paraptoma, significa caída intencional; amartis, significa perder la marca; adikia, usado para referirse a cualquier conducta injusta; parabate, significa transgresor y se refiere a violaciones de la ley; hipócrisis, traducida como hipocresía. Uno de los temas más comunes de Jesús fue el pecado. He aquí una lista de los pecados que Jesús mencionó en los Evangelios, según el libro Teología Básica de Charles Wright. Primeramente encontramos lo que es la blasfemia, que la podemos ver en Mateo 12:22, llamado a la obra de Dios satánica y viceversa. El orgullo en Mateo 20:20, buscando posiciones de poder y honor. Ser piedra de tropiezo en Mateo 18:6, lo podemos ver, es conducir a otros a pecar.
la inmoralidad en Mateo 5:27, cometido en la acción o en el corazón, la infructuosidad en Juan 15:16, no vivir vidas cristianas productivas es un pecado. El enojo en Mateo 5:22, la ira interior se compara con el acto del asesinato. Pecados del habla en Mateo 5:33 o Mateo 5:12, somos responsables por las palabras corrompidas que salen de nuestra boca. La falta de fe en Mateo 6:25, preocuparse y no confiar en Dios es pecado. La mayordomía irresponsable en Mateo 25:14, recordemos que solamente somos administradores. El no orar, dejar de orar o dejar de llamar a Dios para pedir ayuda es pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias de nuestros pecados? Pues es la muerte. En Romanos 6:23 tenemos que, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La perdición, la condenación, y otra consecuencia del pecado es el castigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Como conclusión, podemos decir que todo pecado entristece a Dios. Sin embargo, sabemos que el fin de la martirología es entender que el hombre ha pecado, pero también que Cristo murió por los pecados presentes y futuros. Como creyentes en Jesús, debemos usar el poder que Él ha provisto para vencer la tentación. Debemos desear agradarle a Él. Debemos batallar con más fuerza y utilizar toda arma que Él nos ha dado para quitar el pecado y mostrar crecimiento en nuestras vidas. Gracias por su tiempo.